Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. No vamos a volver a empezar otra vez las 8. Ya hemos hecho el tramo de las 8, estamos a las 8:30, que es el tiempo para el abierto, para el análisis. Esta mañana con Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Con Carlos Navarro Antolín. Muy buenos días. Buenos días. Y con Antón Losada. Buenos días. Buenos días. Está a punto de volverte cuando has dicho las 8. Me da tiempo de un café. ¿No? Yo pensaba que eran las 7, pero bueno. Una pequeña siesta. Todavía nos da tiempo de volver a acostarnos. Yo es que estoy aquí a las 6 de la mañana subrayando los periódicos. Así me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Con fosforitos de diferentes colores. Que vengáis preparados, porque además hoy os voy a cambiar un poco el paso. Vamos a cambiar un poco el paso. Enseguida entraremos en la actualidad, en lo que pasó ayer en Andalucía, en las negociaciones en Valencia, en el ciclo electoral que empieza en Extremadura. Pero dejadme que me pare un momentito, porque como llevamos tanto tiempo hablando y utilizando como argumento en el abierto la polarización, que si la polarización arriba, la polarización abajo, yo tenía ganas de que nos paráramos un día y nos planteáramos qué es esto de la polarización y quién polariza. Entonces vamos a aprovechar hoy estos primeros minutos del abierto para hablar en profundidad de esto. Dicen los estudios que la polarización en España llegó a su pico en 2021 y que desde entonces estamos como en una especie de meseta. España está fragmentada, lo están los políticos, lo está la sociedad, aunque la discrepancia ideológica no es necesariamente mala. El problema llega cuando el distanciamiento lo dominan las emociones, cuando hay un rechazo visceral al contrario. Y la pregunta es: ¿quién tiene la culpa de esto? Sara Selva, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. El caso es que la respuesta no está clara. No, ninguno de los investigadores que hemos entrevistado apunta a un único culpable. Luis Miller, sociólogo del CSIC, dice que toda la culpa no la pueden tener los políticos. Lo que yo me suelo plantear es decir, no todo es de arriba abajo. No todo es de la política. Hay otros factores. La desigualdad, la velocidad del cambio al que nos enfrentamos, el sistema electoral y los sistemas de incentivos y los medios y las redes sociales. Eso ¿no? es, según Miriam Juan Torres, investigadora de la Universidad de Berkeley, como la atmósfera que respiramos. E Ismael Crespo, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, apunta también a la llegada de Vox. La entrada de Vox en el sistema realmente es el que rompe, y a partir de ahí ha ido creciendo, ahora diríamos que estamos como una meseta. Así que influyen muchas variables, pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Los partidos han elegido la polarización como su principal estrategia política. Te puedes sentar perfectamente con jefes de campaña o directores de gabinete y es una cosa de nosotros vamos a polarizar, básicamente. O sea, esto es una cosa muy clara. A Miriam, un día, tras una conferencia sobre polarización, se le acercó una persona de un partido. Me decía, me parece muy interesante todo lo que comentabas, pero claro, ¿cómo puedo yo polarizar, pero presentándome como el partido de la despolarización en España? No quiere desvelar qué partido fue. Tengo curiosidad. El objetivo es claro, ¿no? De todas formas, Sara, dividir. Dividir sobre todo al contrario y a la vez juntar a los tuyos frente a un enemigo común. Esto lo vemos a diario, con el gobierno, por ejemplo, hace poco explotando el tema del aborto porque sabe que divide al PP y el PP poniendo el foco en la inmigración porque sabe que no todos piensan igual en el PSOE. Pero esto no es necesariamente malo. De hecho, según Miriam Juan Torres, puede ser hasta necesario. Subirle temperatura y poner el dedo o señalar una injusticia, una vulneración de derechos y libertades fundamentales, quizás es necesario en ese momento. Lo que ocurre es que el distanciamiento es tal que los partidos solo hablan de aquello que les divide y casi nunca de lo que sí están de acuerdo. Pero es que no hay conversación. Unos quieren hablar de una cosa y otros de otra. Y exactamente son aquellas cosas, pues eso, que te unen a ti, unen a los tuyos y dividen a los otros. Esto se suele hacer además simplificando los discursos, sin que haya matices, y en ese camino es habitual acabar no solo polarizando, sino crispando, desacreditando moralmente al contrario, demonizándolo, convirtiéndolo en una amenaza existencial y convenciendo a los tuyos de que efectivamente lo es. Y eso tiene consecuencias, claro. Tiene consecuencias democráticas, porque si el de enfrente es el enemigo, si es el demonio, si es el enemigo a batir, pues no puedes pactar con él. Te estás
inhabilitando a la hora de pactar, porque tú entonces estarías enviando el mensaje de que pactas con el enemigo. Esto, explica Miriam, puede acabar abriendo la puerta a prácticas autoritarias. Es decir, si está un votante muy, muy polarizado y percibe al otro, entre comillas, como un enemigo, quizá va a pensar pues, que a lo mejor la vigilancia masiva, la vulneración de los derechos humanos, la detención sin proceso judicial, son medidas que sí son autocráticas, pero son necesarias porque el otro es tan malo y tan peligroso. Pero también tiene consecuencias sociales. Los simpatizantes de los partidos, dicen los investigadores, se convierten en hooligans. Da igual lo que se diga, lo importante es quién lo diga. Y la sociedad pues se divide en dos bandos. Ana tiene 81 años, el pelo teñido de rojo y es de izquierdas de toda la vida. Bueno, yo soy de Izquierda Unida y voy a seguir siéndolo. A veces, cuando está viendo las noticias y aparecen Feijóo o Ayuso, se pone a insultarles, pero se esfuerza por decir sus nombres. No vaya a ser que los vecinos piensen que está insultando a su marido. Me lío a decir de todo, digo, como si me oyeran. Entonces, es una forma de desahogarme, pero bueno, por lo menos me quedo a gusto. Cuenta que en el pueblo los vecinos no la saludan. Si pueden, hay gente que me oye, si puede no me dice hola. Es solamente por, ya te digo, la etiqueta. Incluso una que vino de fuera, una de Andalucía, que está allí en el pueblo, pues igual a mí por roja no me habla. Y bueno, hay gente incluso que ha ido a lo mejor a la iglesia a algún entierro y a la hora de, como dicen la misa, de dar la paz, pues ha habido gente que no me ha dado la paz y luego se ha acercado a comulgar. Eso lo tengo, bueno, pero eso lo vivo muchísimo, el vacío en el pueblo es enorme. Y dice que esto no era así antes, que está notando ahora ese vacío en el pueblo. De hecho, Ana no es su nombre real, prefiere no decirlo. Parece una anécdota, pero la polarización política termina impregnándose en nuestra rutina, afectando a las relaciones, a la forma que tenemos de dialogar y de pensar. Mira, Guillermo Laera es psiquiatra en el Hospital Ramón y Cajal y un día un médico le derivó un caso a su consulta. Era una señora de unos 60 años. Entonces nos sentamos y le digo, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Cuénteme. Y entonces me mira extrañada y me dice, hombre, ¿cómo voy a estar con el desgraciado que nos hace la vida imposible? Me llamó la atención que en una pregunta de ¿cómo está usted? Me hiciera referencia no sabía muy bien quién era ese líder político, pero a un líder político, ¿no? Guillermo pensó, igual se refiere a Donald Trump, pero también podía estar hablando de Pedro Sánchez. Es decir, estaba ante una persona polarizada, no cabía duda, pero no sabía a quién se estaba refiriendo, ¿no? Al final, el maligno era Pedro Sánchez. Y ella me decía, es que cada vez que le veo me pongo mala, es que apago la tele. Y de hecho él lo imitaba en la consulta. Buscaba que le reafirmara en su odio. Guillermo intentó ver qué había detrás de esa polarización y llegaron a la conclusión de que el consumo de medios de comunicación y de redes sociales no le estaba yendo bien. No es el único caso que ha recibido así. Cuenta de hecho que desde hace unos 5 años empezó a notar un aumento de problemas de salud mental asociados a la polarización. Cuenta Guillermo que la polarización destruye la empatía, como le ocurría a esa señora. Destruye también la curiosidad y el humor. Lo que falta a veces es humor, porque el único humor que uno detecta en una sociedad polarizada es el humor del escarnio, es el choteo, la burla, pero no es el sentido del humor que implica distancia. Dicen los investigadores que cada vez vivimos más aislados, en burbujas virtuales y reales, y que igual la solución, más allá de los políticos, está en algo tan simple como conocernos, como volver a mezclarnos. Sara, gracias. Muchas gracias. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Antón Losada, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolín, después de escuchar este magnífico reportaje de Sara Selva sobre la polarización, con esa reflexión casi al final, ¿no? que tiene que ver con los efectos de la polarización que puede empezar en la política, pero que acaba repercutiendo en nuestro día a día, en nuestras vidas, con esa reflexión de que cada vez vivimos más en nuestra burbuja, más aislados, y la solución, más allá de los políticos, quizá está en volver a hablar, ¿no? En mezclarnos, en escucharnos. Polarización que marca toda nuestra vida política, toda la actualidad de arriba abajo, desde que empieza por la mañana hasta que acaba por la noche. Losada. Bueno, a veces pensamos que los problemas sociales o problemas políticos son como los muebles de IKEA, ¿no? Que nos falta una pieza y si encontramos esa pieza, pues seremos capaces de montar el mueble y que el mueble funcione correctamente. Digamos, los problemas sociales y políticos no son muebles de IKEA.
por suerte o por desgracia. Entonces, el diagnóstico de la polarización, que se ha extendido, digamos, como esa pieza que parece que faltan para que encajar todo, ¿no? A mí me plantea serios problemas, ¿no? Y serias preguntas, sin cuestionar la evidencia de que existe la polarización, ¿no? Ese es el objeto del debate, ¿no? La primera cuestión es, yo es que creo que es una consecuencia, no una causa. Estamos así no por consecuencia de la polarización, sino que la polarización es una de las múltiples consecuencias de la situación en la que estamos. Entonces, a mí me parece más un síntoma que una causa para una diagnosis. Es el resultado de algo. El resultado, evidentemente, de un proceso muy complejo. Un proceso muy complejo que tiene que ver con cierto diagnóstico de desafección hacia la democracia, que yo interpreto de manera ligeramente diferente a muchas cosas que leemos por ahí, ¿no? Es decir, la democracia ha fallado. No, la democracia ha funcionado. El problema es que hay mucha gente que no quería que funcionase así. Es decir, ¿por qué está cabreado el americano blanco protestante que vive en los estados del Medio Oeste? ¿Porque la democracia no ha funcionado? ¿Porque todas las minorías a las que ha sojuzgado durante los últimos 200 años ya defienden sus derechos y tienen sus derechos? ¿Por qué están cabreados tantos varones de 30 y 40 años? ¿Porque el feminismo se ha pasado o porque la mujer ya no es, digamos, el actor secundario que está... esa gran mujer, ¿no? Que se dice, eso que se dice siempre, ¿no? Detrás de gran hombre, sí. Todo, la cosa más machista que he oído en mi vida. Porque ha salido de casa la mujer. Claro, entonces... segundo, buena parte de eso que llamamos la polarización no viene de la política, arranca en la sociedad. No tiene más que ir a las redes sociales. Los grandes maestros de la polarización no son los actores políticos. Son gente que hace de la antipolítica su identidad y que construyen además un discurso extraordinariamente polarizador basándose en el rechazo frontal de la política, de la democracia, de las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo, ellos son los de verdad. Estos días estamos conmemorando el aniversario de la Dana. Aquello fue un festival de antipolítica y de polarizadores llenando camiones de juguetes y de ayuda humanitaria que después nunca sabemos qué pasó con ellos, ¿no? Y esos millones que se recaudaron. Pues la polarización es un enorme negocio, ¿eh? Es un enorme negocio. Tú dices, no viene de la política, pero la política se aprovecha de ella. La política se aprovecha de ella y la retroalimenta. Exacto. Pero no es... La política se ha polarizado y entonces nosotros, que somos muy buenos y somos ciudadanos ejemplares, nos hemos polarizado. No. Los políticos no viven en un mundo aparte, son ciudadanos igual que nosotros y ven como esa polarización de la que tanto hablamos, ¿no? Ese rechazo del otro. Pero ese rechazo del otro basado en que el otro no es como yo quiero que sea. O sea, rechazo al inmigrante que reivindica sus derechos, que quiere un sitio digno para dormir y que quiere preservar su cultura y su religión y que quiere trabajar 8 horas. Al inmigrante que viene a trabajar y a sufrir no lo rechaza nadie, ¿eh? Rechazo a la mujer que acepta su papel en la sociedad, el que yo creo que tiene que tener. O mejor dicho, no rechazo a esa mujer, rechazo a la mujer que se revela frente a la imagen que yo tengo. Eso genera efectivamente un discurso de animadversión. ¿Por qué? Porque ya no son... Esa mujer que ya no acepta mi decisión de cómo debe vivir, ese inmigrante que ya no acepta las condiciones en las que yo creo que tiene que trabajar, claro, se convierte en una amenaza, se convierte en un enemigo. Y eso la política efectivamente lo interpreta, lo traduce, eso afecta a mensajes políticos y lo retroalimenta. Pero insisto, yo creo que es importante entender, desde mi punto de vista, que la polarización no es la causa de todos nuestros males, es una de las consecuencias de una situación mucho más compleja y mucho más multicausal. Estefanía. Comparto plenamente con Antón que no hay que confundir causas con consecuencias y que la polarización es un síntoma. Y voy a ir más allá. Yo creo que la polarización viene de ciertos conflictos en la sociedad que de algún modo la gente siente que no se pueden solucionar y hay un desborde de emociones. Me parece que en este país, por ejemplo, cuando se produjo la crisis de austeridad, que fue brutal para muchas familias, desahucios, despidos, ese dolor, de algún modo, la gente se lo devolvió a la política. Y desde entonces hemos asistido a la implosión del bipartidismo, el surgimiento de fuerzas cada vez más extremas, que hacen que aquella competición que de algún modo los partidos tendían al centro, aquello que se decía en España, las elecciones se ganan en el centro,
Ahora no es que se ganen en los extremos, pero los principales partidos, el bipartidismo, necesita comerse a sus extremos, de algún modo integrando esas demandas más duras, más emotivas, más pulsiones de ira, que han traído esas nuevas formaciones a lomos de un sufrimiento social, la cuestión de la desigualdad, la precariedad o los conflictos territoriales, que en este país el proceso independentista también ha generado mucho rechazo en ciertas corrientes de la derecha. Entonces, para mí, evidentemente, es un síntoma de entrada. Y luego también cómo la cadena de mando se desarrolla a partir de eso. Hay evidentemente una deslegitimación del otro, un sentimiento de que si tú existes no puede existir mi visión del mundo. Y esto viene espoleado por varias vías. Por un lado, yo creo que en el esquema comunicativo en el que nos movemos, por ejemplo, las redes sociales, dan esa impresión todo el tiempo de cámaras de eco, donde si tú dices una cosa yo tengo que estar totalmente contrario. ¿Por qué? Porque de algún modo sabemos que lo que se viraliza, ese activismo, siempre es desde la confrontación. Si tú coges mañana y pones un comentario en redes sociales, hola, buenos días, siempre habrá quien te diga, bueno, buenos días serán para ti, pero tú sabes ya lo que tienes que decir, si es de tono más elevado, para que eso se viralice y tú logres notoriedad. Esas dinámicas también están ya dentro de nosotros, pero eso es de algún modo. Es que ahí está el negocio de las redes sociales. Exactamente. Claro, es que yo comparto contigo, la polarización, Antón, es un negocio. Claro. La idea de negocio. ¿Por qué? Porque tú consigues que individuos que van por la calle tranquilamente y sin hacer nada, de golpe tengan una enorme necesidad de protestar a través de todos estos mecanismos con los que hay gente que gana dinero. Pero luego las consecuencias políticas que me parece que como para reflexionar entre todos. Lo peor que nos ha traído la polarización a España es la incapacidad de fiscalizar lo que hacen los nuestros, quienes sean los nuestros. ¿Por qué? Porque lo de delante siempre nos va a parecer peor. No es que los políticos simplemente ganen votos con esto y movilicen. Sabemos que las democracias más polarizadas son las más movilizadas. No es que con esto solo ganen votos. Es que de algún modo si tú dices, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido este problema, esto no lo he hecho bien o tal, pero mira qué ha hecho el otro. De pronto ese componente más gregario de partido de fútbol, de es verdad, es peor que lleguen los otros al poder que lo mal que lo podamos haber hecho nosotros. Eso se abusa muchísimo. Y, por ejemplo, el PP, tanto PSOE, con los partidos que los apoyan, Vox en algunos sitios al PP, a nuestro gobierno actual en España, pues los partidos independentistas, la izquierda, etcétera. Claro, ni siquiera esos propios partidos, y nosotros se lo afeamos si de pronto sale mañana Sumar y se pelea con el PSOE porque algo no se ha hecho bien. O si Vox le quiere montar una comisión de investigación al PP por lo que sea, tanto en la derecha como en la propia izquierda, a la gente no le va a parecer bien. Eso yo creo que es lo peor que nos ha traído la polarización, la incapacidad. Y como ciudadanos igual. O sea, hay gente que estará dispuesta a asumir cualquier atropello que haya dicho o haya hecho su líder de turno antes que decir, bueno, pues si lo ha hecho mal hay que penalizarlo, ¿no? Porque lo que viene es lo de enfrente y es peor. Carlos. Sí, todo lo que llevo oído es muy razonable, ¿no? Me quedo con lo que ha dicho el compañero al inicio en la exposición del tema, que la polarización acaba, lamina con el sentido del humor, y el sentido del humor es el lubricante de la vida cotidiana y al final tenemos que convivir. También pienso que la polarización debe ser un fenómeno en cierta manera cíclico, porque recuerdo lo que escribía nada menos que Antonio Machado en 1912, cuando decía que en España de cada 10 cabezas 9 embisten. Yo creo que ahí estaríamos bastante polarizados, ¿no? Yo sí creo que los políticos, la clase dirigente, tiene una altísima responsabilidad, porque tienen que cuidar mucho lo que dicen, porque el eco que tiene no es el mismo que lo que digan, que el que obtenga y genere los demás ciudadanos. Cuando un político habla de inmigración tiene que tener mucho cuidado. Cuando un político saca el tema de la guerra civil tiene que tener mucha cautela, porque de ahí se derivan consecuencias. Me atrevería a fijar el inicio de la polarización actual, del ciclo actual, que estaría, me voy a atrever a decir, en el final de Aznar, con esa alineación absoluta con los Estados Unidos, de la que estaba orgulloso, que generó la reacción de Zapatero, que rescató la guerra civil y trajo también consecuencias. Yo en ese final de mandato y el inicio del otro lo fijaría. Y después se alimentó, como no, creo que lo ha dicho Estefanía, con la crisis de 2008, de la que todavía no hemos salido, porque todavía sigue habiendo víctimas, que fue terrorífica, la pandemia que sobrevino después, la gente se sintió frustrada y, en último lugar, como no, con las redes sociales, que mucha gente la emplea como un gatillo. Bueno, pero hay que tener cuidado. Vamos a ver, tampoco podemos sobrevalorar excesivamente el consenso como bien social. Decías tú, rescatar la guerra civil. Oiga, es que la polarización no se puede utilizar como un argumento para excluir temas de la agenda política. No, enfocarlos adecuadamente. Como quieras, pero de la guerra como civil quiero, no se como puede. Bueno, como tú quieras decirlo. El hecho de que un tema
provoque conflicto y provoque confrontación, no puede servir como argumento para no hay tema delicado, excluirlo. Mira, termina Antonio, voy contigo, Carlos. Para excluirlo de la agenda política. Dice, se rescató la guerra civil. Bueno, es que había que rescatarla. Es que somos muchos los que exigíamos que se rescatara. Y que a lo mejor guardamos silencio en aras de un bien social como el consenso, que es sobre el que se construyó, entre comillas, que también hay mucho que discutir, la transición, pero consideramos que el tiempo ya era razonable. Y cuando planteamos algo tan sencillo como, oiga, queremos recuperar la memoria de nuestros familiares, resulta que los agresores éramos nosotros. También hay que tener cuidado con el uso de la polarización como una especie de argumento de censura social. No, de esto no se habla porque esto divide. Entonces concentrémonos solo en lo que nos une. Está muy bien concentrarnos solo en lo que nos une, pero si la humanidad se hubiera concentrado solo en lo que nos une, seguramente seguiríamos en las cavernas y seguiríamos con el que descubrió el fuego enterrado para que no se supiera ese secreto. El conflicto genera progreso. Pasa que hay que saber encauzarlo, hay que saber articularlo, tenemos que revisar cómo funcionan nuestras instituciones, cómo funciona la conversación pública, cómo funciona el debate público, pero el conflicto no es per se malo. Otra cosa es la situación que ahora mismo se está generando, donde hay elementos que tienen mucho que ver pues con la revolución tecnológica. Yo creo que el elemento de las redes sociales es un elemento fundamental porque introduce una plataforma que antes no existía para expresar esa animadversión al otro, y sobre todo hay un elemento económico. Esto es un negocio millonario. La polarización es un negocio millonario, no solo en términos de redes sociales, sino también en términos de comunicación. Y eso yo creo que no debe llevarnos a rehuir debates que tienen que estar en la agenda política, porque si no, es que la política en parte es la gestión del conflicto, y el conflicto no se gestiona negándolo o ocultándolo. Carlos, ¿qué querías decir algo? No, únicamente que si le puede demandar a un gobernante es que siempre prime la concordia, ¿no? Desde luego hay causas que son muy nobles, efectivamente, no se me ocurre discutirlas, pero aquello no salió del todo bien, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y además la polarización termina... No, en absoluto, claro. Pero a lo mejor es buscar otro momento, otra forma. No hay tema delicado, sino enfoque indebido, ¿no? Quizá, ¿no? Y a lo mejor, no sé, yo no me atrevo en esto, de verdad me parece absolutamente, estoy de acuerdo con quien hay que luchar por la memoria de sus seres queridos, faltaría más y hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero quizá a lo mejor habría que haberlo hecho de otra forma, no me corresponde a mí, porque yo no gobernaba, pero desde luego promover siempre la concordia será el valor supremo. Sí, pero la concordia no se puede promover sobre la negación de los derechos de los demás. Y a lo mejor es decir, para que haya concordia, usted renuncia a su memoria, usted renuncia a sus derechos laborales, derechos políticos, claro. Es que sobre esa renuncia de las minorías que no tenían capacidad para promover esos derechos, se ha construido buena parte de eso que llamamos concordia, no solo en España. Estefanía. Sí, yo, escuchando el reportaje de Sara Selva, este caso de esta señora que incluso ya sentía que sus vecinos ni le hablaban por su ideología política, me he preguntado mucho, hasta ahora en las teorías de la polarización había la idea de que venía básicamente de los partidos políticos o que era mayor en los líderes de los partidos políticos por los debates tan duros que vemos en los parlamentos, etcétera, pero que la sociedad todavía quedaba esa empatía donde si tu padre, tu hermano, tu vecino votaba otra cosa, como que tú tienes elementos de juicio humano, pues salía esa empatía y tendías como a ser más condescendiente aunque estuvieras en total desacuerdo. Y yo me pregunto mucho por qué eso también está implosionando, porque yo lo noto también en el día a día, mucho menos que en el Parlamento, obviamente, pero lo vas notando. Creo varias cosas. La primera, sí que hay formaciones políticas o ideologías que han venido a reventar consensos. Yo tampoco creo que el consenso sea un bien en sí mismo, porque tapa el conflicto político. A veces el consenso, como decía Antón, está basado en decir, bueno, aquí no hay ricos ni pobres, ¿no? Claro. Aquí ni feminismo ni machismo. Entonces tú sepultas el conflicto político, que también es ideología, sepultar los conflictos políticos. Pero voy a poner un ejemplo. Hoy en día, cada vez más, se lo comentaba el otro día a unos muchachos que di una charla, según qué palabras tú utilizas, estamos tan polarizados o imbuidos en el conflicto político que ya hay gente que cree que va a rechazar tu discurso. Por ejemplo, yo creo que en España el concepto violencia de género solía ser un consenso. Han llegado partidos que han dicho, esto no es un consenso, esto es tu ideología. Bueno, pues aquí, cuando tú estás hablando con alguien y de pronto tú dices la violencia de género, por poner la palabra tal vez más paradigmática, el concepto más evidente,
ya te coloca ideológicamente en un lugar. Vas a la evidencia científica como esto, como en tantas cosas. Si tú dices, yo creo que ante una pandemia la gente debería vacunarse, ya está. Estás cargadísimo de ideología. No así esa persona, piensa esa persona. Y luego también, por último, la fragmentación de las audiencias. Antiguamente, todos estábamos, cuando se inventó la televisión, en el salón de nuestra casa, alrededor de una televisión, y eso hacía que la esfera pública estuviera más articulada en base a unos referentes comunes. Hoy en día, en el salón de una familia en España, uno está con la tableta, el otro está con el ordenador, el otro está en la tele, el otro está con el móvil. Y en los nichos, los mensajes cada vez son más radicales. Los streamers, sus mensajes, ya sean de izquierdas o de derechas, cada vez son más extremos que los medios generalistas. Y yo creo que y hay estudios que demuestran que se están generando rechazo incluso ante información que te da el otro, ese otro al que tú repudias. Abierto Antón Losada, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolín. Después del reportaje de Sara Selva sobre la polarización y el análisis de los tres participantes de esta mañana en este abierto, quiero entrar ya en terreno de actualidad, y la actualidad pasa por cosas que han sucedido y que hemos escuchado este fin de semana, y entre ellas el problema que tiene el Partido Popular, que tiene Alberto Núñez Feijóo, que por ejemplo en Andalucía quiere dejar a Vox en la oposición, pero que está negociando con ellos en Valencia, porque además la cuenta atrás va avanzando y hay que designar a un presidente o una presidenta sustituto de Carlos Mazón. Voy a empezar por Andalucía, porque el Partido Popular andaluz ha celebrado este fin de semana su congreso. El interés estaba no en lo que fuera a pasar en él, con Juanma Moreno, que ha salido reelegido con el más del 99% de los votos, sino en el momento concreto que atraviesa el presidente andaluz y los mensajes que iba a enviar de cara a las elecciones que van a ser el verano, a principios del verano del año que viene. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque la verdad es que la crisis de los cribados ha dejado tocado a Juanma Moreno Bonilla, y por primera vez hay dudas de si podrá renovar su mayoría absoluta, porque si no la renueva, le hace dependiente de la ultraderecha, dependiente de Vox. Y contra esa amenaza se ha conjurado el PP en Sevilla. Moreno Bonilla ha salido a hombros del Congreso como referente nacional de presente y de futuro, con un cheque en blanco de su partido en la mano, pero el escándalo de las mamografías y el auge de Vox siguen siendo los elefantes en la habitación de San Telmo. Por eso ha arengado a los suyos a no confiarse, porque hay, dice el presidente andaluz, una UTE, Unión Temporal Electoral, entre la ultraderecha y el PSOE, con el objetivo de hacer caer al gobierno andaluz. Que existe una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro, de polarización. Una UTE, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición para cortar el cambio en Andalucía. La mayoría absoluta de Moreno Bonilla está amenazada por la extrema derecha y también por la extrema necesidad de normalizar la sanidad pública, a la cola de España en las listas de espera. Moreno tiene que arreglar en 7 meses lo que no ha podido solucionar en 7 años de gobierno, así que ha pedido a los suyos defender sin complejos que eso de la privatización de la sanidad en Andalucía es mentira. Siguen con el mismo cuento que yo ya empezaba a escuchar cuando tenía pantalones cortos. Siempre metiendo miedo a la sociedad. Son toneladas de mentiras sobre el gobierno de la historia de Andalucía que más ha protegido a la sanidad. Congreso en el que ha sonado el himno andaluz, pero no el del Partido Popular, ni siquiera cuando subió Feijóo a decir que Andalucía es clave para su partido en el ciclo electoral que viene. Esta crisis que pone en cuestión la situación de la sanidad andaluza sigue sin acabar, no consigue la Junta acabar de encauzarla. Sostiene el gobierno andaluz que las mujeres afectadas ya están citadas para las pruebas pendientes, pero sus casos han puesto el foco en más aspectos y han trasladado a la calle la impresión de que el sistema sanitario público no está respondiendo a las necesidades de la gente. Ayer, Diego, hubo manifestaciones de protesta en todas las provincias andaluzas. Y han sido un éxito de convocatoria, Ángels. 57.000 personas, según la policía, han salido a las calles este domingo en Andalucía para decirle al presidente Moreno que el problema de la sanidad pública va más allá del escándalo de los cribados, que afecta a todo, desde la atención primaria hasta las listas de espera, donde Andalucía ocupa otra vez el último lugar con una media de 160 días de espera. Manifestaciones masivas en la calle, pese a que se desmarcaron los sindicatos profesionales, mientras en el Congreso el PP se autoconvencía de que la crisis de los cribados está ya superada. El presidente Moreno ha dicho en este Congreso que su sueño es viajar a Australia
Hasta allí le seguirá si hace falta el PP andaluz entregado a Moreno y a Feijóo, aunque los dos han avisado a los suyos: no deis nada por sentado, ni siquiera en Andalucía. Diego, gracias. Hasta luego. Es el lío que tiene el Partido Popular, que tiene Feijóo, porque si en Andalucía le interesa distanciarse, marcar distancias con la ultraderecha, marcar distancias con Vox, en Valencia hay que llevarse bien, hay que congraciarse. David Junquera, buenos días. Hola, muy buenas. Y por más que Feijóo ponga como modelo aspiracional a Juanma Moreno, él y todo el partido saben que necesitan del apoyo de Vox para evitar las urnas en la Comunitat Valenciana. Esa proximidad, sobre todo las exigencias de la ultraderecha, le plantean un problema por la inquietud que genera esta relación en el PP de otras comunidades en este inicio de ciclo electoral. Seguro que os acordáis de los tiempos en los que Feijóo era el gurú del Frente Moderado de Varones del Partido Popular, y en sus actos en Galicia buscar las siglas del PP era como jugar a buscar a Wally. Pues este fin de semana en Andalucía, lo contaba Diego, se ha visto a las claras quién le ha tomado el relevo. Moreno llamando a la bonomía, a la estabilidad, nada de azul PP, todo verde andaluz, y en lugar del himno machacón popular, que no sonó ni un segundo, musiquita de jazz suavecito, también moderado, vamos, lo que le gusta al antaño varón gallego. Y por eso hoy Andalucía nos recuerda algo esencial: que se puede gobernar con serenidad y a la vez con ambición, que se puede ser moderado y tener determinación, que se puede ser firme sin caer en el fanatismo. Pero claro, no es lo mismo ser presidente autonómico que líder de la oposición, que al final uno tiene sus obligaciones, sus presiones y sus pulsiones. Y yo digo que este Partido Socialista no tiene límites, no tiene límite legal, no tiene límite moral y no tienen pudor. El listón ético del Partido Socialista está en el subsuelo. Tiene que ver ahora Feijóo donde pone el listón del PP para la versión 2.0 de sus pactos con Vox. La nueva generación empieza a testarse en Valencia, en el laboratorio valenciano, donde el calendario empieza a apretar. Y eso lleva a los populares a tener que hacer equilibrios raros. Hay que negociar con Abascal y no desairarlo, pero a la vez no podemos olvidar que entramos en ciclo electoral y hay que decirle al votante que darse el gusto de votar a la ultraderecha, tras el desahogo, pues tiene consecuencias. Por supuesto que crece el malestar, por supuesto que la gente necesita desahogo. Pero un desahogo de 5 minutos no sirve para nada. Les sirve a ellos para quedarse en el mismo sitio. El mayor desahogo es ganar. Y añado, por experiencia, el mayor desahogo es ganar y gobernar. Todavía supura la herida del 2023, por eso Feijóo pide no equivocarse. Nada de carambolas. Solo hay un camino para que gobierne el PP, y el camino para que gobierne el PP es votar al PP. No hay otro. No nos despistemos, no lo hay. La verdad es que hay despiste porque el encaje es complicado, alertar contra Vox, pero a la vez tomar prestadas políticas de Vox y negociar con Vox. En los territorios no saben a qué atenerse con el pacto valenciano. A la espera de decisiones, los hay que piensan que lo mejor es cerrar un acuerdo rápido y ponerse a otra cosa. Y otros piensan que es el momento de cantarle las 40 a Abascal y dejarle claro que él no marca los pasos de baile al PP. Si hay unanimidad en algo, si Vox pone muy difícil o imposible lo de Valencia, eso puede favorecer a los varones que pronto ponen las urnas. Podrán resaltar la fuente de inestabilidad que supone depender de unos ultras que votan mucho con el PSOE, algo parecido a lo que decía Juanma Moreno con lo de la UTE, que quiere acabar con el gobierno andaluz de la estabilidad y la moderación, aquello que tanto le gustaba preconizar a un Feijóo, que justo hoy se lleva su dirección a Melilla para hablar de mano dura con la inmigración. Junquera, gracias. Gracias. No son fáciles los equilibrios, Carlos, que está haciendo, que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo. Intenta distanciarse de la ultraderecha, aunque esta mañana se vaya a Melilla para explicar su plan migratorio, pero a la vez está en manos, y además es evidente que está en manos, no puede esconderlo, de la ultraderecha a la hora de buscar un nuevo presidente en Valencia. Es decir, tiene que estar nadando o guardando la ropa en los dos sitios. No son fáciles los equilibrios, sobre todo si tienes complejo de relacionarte con un partido que, insisto, es tu aliado natural. ¿O acaso Podemos o Bildu es la democracia cristiana? Es que lo que vale para uno no vale para otro. Es que no es el juego democrático que tantas veces exaltamos como necesario y recomendable. No es la formación de mayorías dentro del Parlamento y dentro del marco constitucional lo que siempre exaltamos. Pero claro, si se tiene un complejo, pues vienen los problemas, ¿no? Ya fijaos ya como en el Congreso del PP andaluz ya no se habla de mayoría, por supuesto no absoluta, sino de aquel término de mayoría suficiente. Tampoco ha sido
sido sustituido por una mayoría para la estabilidad, pues, preveyendo el marco que puede ocurrir que el PP andaluz perdiera la mayoría absoluta, que por cierto tampoco es tan difícil porque recuerdo que los 3-4 últimos diputados, os acordaréis de la noche electoral, fueron asignación por restos de la ley de Don. O sea, no estaban fijados y bien atornillados, con lo cual tampoco sería muy difícil que lo perdiera. Pero insisto, ¿cuándo va a perder el PP el complejo de decir tengo que pactar con Vox? Otra cosa distinta será los acuerdos a los que se llegue y después las políticas que se ejecuten, que para eso habrá que fiscalizar y escrutar. Pero entran dentro del juego democrático. Que a algunos no les guste, de acuerdo. Que a algunos les dé náusea, también. A mí me lo da pactar con Bildu. Pero bueno, es que lo que vale para uno, el marco mental de uno también debe valer para el otro. Y ese complejo, mientras no se lo sacuda el centro derecho español, pues estará arrastrándolo. Hablando de los equilibrios del Partido Popular, de Feijóo en Andalucía queriendo dejar a Vox en la oposición, en Valencia necesitando a Vox para tener un nuevo presidente de la Generalitat, y ponía el acento, Antón, Carlos, en los complejos que parece que tiene el Partido Popular todavía para hablar abiertamente de esa relación que mantiene con la ultraderecha. Bueno, el Partido Popular está recogiendo lo que sembró. Durante casi 2 décadas le decía a todo el mundo con quién se podía pactar o no, y una de sus grandes ventajas estratégicas era que la izquierda era incapaz de romper ese marco construido por el Partido Popular, conforme al cual había una serie de partidos con los que no se podía pactar, y ahora, claro, el Partido Popular no se puede quejar de que se le reproche lo mismo que reprochaba a los demás. Si no es capaz de romper ese marco, pues será un problema del Partido Popular, pero no un problema del sistema democrático ni de la cultura democrática española, ¿no? Yo creo que en las frases que ha dicho, bueno, estaba pensando lo primero, aquello que decían los latinos, ¿no? Transit gloria mundi. Sí, claro. Así pasa hace 3 semanas, acuérdate, Ángels, estábamos planteándonos un superdomingo electoral, acuérdate. Sí. Iba el PP, jugaba con la idea de juntar todas las elecciones autonómicas en un domingo para demostrar, y ahora andamos suplicando para no tener que convocar elecciones en Valencia y a ver cómo pasamos este vía crucis de elecciones que se nos viene por delante, ¿no? Yo creo que Alberto Núñez Feijóo a veces es muy transparente, y en las cosas que dice está la esencia de sus problemas, ¿no? Y una de las cosas que hemos escuchado en los cortes que hemos puesto, para mí es muy reveladora. Es decir, cuando dice, solo hay un camino para que gobierne al PP, que es votar al PP. Ya, pero es que hay mucha gente que cree que no, que hay varios caminos para que gobierne el PP. Y uno de esos caminos es votar a Vox. Y además se fían más de votar a Vox, porque así se aseguran que determinadas políticas, o por lo menos eso creen ellos en su inocencia, se van a conseguir, o que el programa de gobierno se va a acercar más a lo que propone Vox que a lo que propone el PP. Y es el Partido Popular el que está facilitando esa idea con estas negociaciones y estos pactos. Y el problema no es pactar con Vox. El problema es que muchos de tus votantes crean que da igual votar al PP o a Vox. Al final acabarán gobernando los dos juntos, porque eso lo que hace es debilitar al PP y fortalecer a Vox. Estamos con el 23. El Partido Popular en manos de Vox, como se colocó después de las autonómicas y antes de las elecciones generales, con 2 diferencias que para mí son importantes. La primera, en este momento Vox le disputa el liderazgo de la derecha al Partido Popular, cosa que no pasaba en el 23. En este momento se lo disputa. Abascal le disputa el liderazgo personal, por así decirlo, a Feijóo, y Vox le disputa el liderazgo en el espacio. Entonces ya no es una negociación entre un socio mayoritario y un socio minoritario, no. Es una negociación entre un socio que ha ido perdiendo su posición mayoritaria y un socio presuntamente minoritario que se ve a sí mismo ya como mayoritario. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es una negociación entre iguales. Ya no es una negociación tan desequilibrada. Segundo y fundamental, los tiempos los controla Vox. Vox ya estaba fuera del gobierno de Valencia. Para Vox, que el Partido Popular gobierne en Valencia, pues no es un problema que esté en la agenda de Vox. Vox decidirá en función de sus intereses estratégicos y electorales. Y yo creo que eso no se decide tanto en Valencia como... Para mí es vital lo que sucede en Extremadura. Si el 21 de diciembre, cuando se abran las urnas, Vox obtiene un resultado que lo sitúe muy cerca, o incluso, no me atrevo a decirlo, pero en la opción de superar al PP, la siguiente convocatoria electoral, no tengo ninguna duda, será Valencia.
Sí, pasa que se tendrá que mojar antes Vox, porque es la semana que viene que ya, pero hay dos, sí, para la elección de un candidato. Bueno, tienes varias opciones, puedes elegirlo. El problema de elegir al candidato es que ese candidato le quedan 2 años donde la cuchilla que le corta la cabeza la tiene Vox. O sea, yo puedo pactar ahora porque me interesa, porque estamos en campaña electoral en Extremadura. Pero puedo dejarte caer en cualquier momento. Claro, en cualquier momento, debilitando todavía más tu imagen y tu posición, porque no olvidemos una cosa, el Vox no va a pedir un precio simbólico esta vez, porque para facilitar una presidencia es que aquí al PP tiene 2 opciones: o darle a Vox todo lo que pida, y Vox le va a pedir mucho, o ir a elecciones. Como no quiere ir a elecciones. Estefanía. Sí, y no solo que Vox vaya a apreciarse mucho más, sino que es muy probable que Vox quiera atenazar a los gobiernos del PP, no entrando en los gobiernos, sino desde fuera, porque así tiene a un gobierno débil del PP que no sea mayoritario en el caso de que no logre la absoluta, y ellos pueden seguir creciendo por la misma estrategia por la que se fueron de los gobiernos autonómicos del PP, para que sea el voto protesta de la realidad que no puede asumir ningún gobierno del PP, porque en el deseo de creer y en el estar fuera de los gobiernos puede crecer cualquiera. Pero volviendo a la frase de Feijóo, que me parece muy sintomática, esto de si ustedes quieren que el PP llegue al poder, voten al PP. Para mí todavía hay más trasfondo detrás de eso. El último gobierno de derechas nacional que hubo en España fue el de Mariano Rajoy. Y desde entonces se ha instaurado un relato en la derecha, la ultraderecha, círculos de conservadores, los medios conservadores, que es que Rajoy fue poco menos que un traidor de los valores de la derecha. Y ponen varios ejemplos, ¿no? Siempre son los mismos ejemplos. Rajoy no derogó la ley de memoria histórica, la dejó sin financiación, que es lo mismo, pero ellos hubiesen querido que la derogara. Luego, Gallardón no logró sacar adelante su reforma bastante reaccionaria de la ley del aborto porque la gente se manifestó en las calles, y Rajoy subió los impuestos, que esto ellos consideran que no es de derechas porque también se encontró con la crisis económica y con un país en bancarrota. Pero siempre cogen estos ejemplos y luego el colofón es aquella frase de Rajoy de el que quiera el Partido Liberal o Conservador, ¿no?, que se vaya. Y al poco tiempo aparecieron Ciudadanos y Vox. Pero esto ya ha elaborado un relato por el cual hoy mucha gente probablemente quiere que gobierne el PP porque asumen que es de momento el socio mayoritario, pero van a votar a Vox para que le apriete las tuercas al PP. Y yo creo que son plenamente conscientes de eso. Hay esta idea de el PP es el PSOE azul, Feijóo es Rajoy 2.0, todo esto va a ser una cosa blandita, y como yo decía la semana pasada, hay quien tiene sed de motosierra y quiere que llegue un partido que derribe toda la obra de la izquierda de un plumazo. Esto que hizo Trump el primer día, que se puso a firmar decretos, ley eliminada, ley derogada, esto fuera, ¿no? Estos decretos presidenciales, creo que se llaman. Esto es lo que querría mucha gente. Entonces, es ahí, por el motivo que yo creo que ahora mismo también está creciendo mucho Vox. Y luego que el PP se ha encontrado con una circunstancia, fíjate, que no le ha pasado ni al PSOE. El PSOE, cuando empezó a minorizar a Podemos, que cada vez era un partido más pequeño porque ellos iban absorbiendo el voto, ya Podemos no resurgió, o no resurgió Sumar. El PP se ha encontrado con la circunstancia de haber arrinconado a Vox electoralmente y que ahora Vox empiece, al menos sobre las encuestas, a remontar. Esto es muy duro para un partido, sumado a la idea de que yo creo que se han dado cuenta que Vox no viene a ser la muleta, viene a sustituir al PP. Confían en la idea de que hay unas nuevas lógicas de la derecha que harán que mucha gente joven ya no quiera votar a este PP. Es más, en la Comunidad de Madrid han puesto la proa contra la reina del PP, que es Ayuso. Vox ya ha empezado a criticar las políticas, esto que dicen, para los millonarios extranjeros, con un discurso, vamos a llamarlo, mucho más falangista o obrerista en Vox. Vamos a Valencia para ver cómo están esas negociaciones de las que estamos hablando. Juan Magraner, buen día. Buen día. ¿Qué se sabe de la negociación y qué se sabe de quién las están llevando? Bueno, pues tic-tac. Sabemos que las negociaciones avanzan y que son de alto nivel, aunque los nombres de los negociadores no estén claros y no hayan trascendido. Más claro parece el nombre del llamado a la regencia, Juanfran Pérez Llorca, que es secretario general del PP en la Comunitat, que es portavoz parlamentario en Les Corts y que por tanto cumple con la condición imprescindible para sustituir a Mazón, que no es otra que ser diputado. Además, Génova daría el visto bueno porque Pérez Llorca cuenta con el aval de los 3 presidentes provinciales del PP aquí y porque Pérez Llorca, y esto es muy importante por todo lo que estáis diciendo, no desagrada a Vox.
fue el muñidor de acuerdos tan importantes con Vox como el de la propia investidura de Mazón, hay que recordarlo, y también negoció los presupuestos de la Generalitat de este año, asumiendo vetos ultras, como el de la Agenda 2030, y comprometiendo el endurecimiento de las políticas contra los migrantes. Claro, el problema ahora es que Vox, como decís, también quiere dar una vuelta de tuerca más, a la vista de pactos incumplidos en otras autonomías, y tira de una máxima que en su día puso sobre la mesa Mónica Oltra. Lo importante es el qué y no el quién. Así que veremos, aunque todo parece indicar que por plazos esta semana tendremos que salir de dudas. Pues veremos, a ver si salimos de esas dudas, Magraner, gracias. Un abrazo. Claro, y es que Antón es la clave, no es tanto el quién como el qué. Es decir, no creo que tenga, si además el candidato propuesto gusta a Vox porque ha sido muñidor de otros acuerdos, mejor que mejor, pero aquí el tema está en las políticas, y las políticas Vox en la Comunitat Valenciana ya las ha ido filtrando en toda la Generalitat. Bueno, este señor es del agrado de Vox porque es un chollo para Vox. Claro. Hasta ahora ha sido un auténtico chollo, más que un negociador. Porque ha dicho sí a todo lo que Vox ha puesto sobre la mesa. Es el señor que paga la factura y no pone ningún problema con la factura. Si yo fuera Vox también me lo pondría como candidato, porque además es que es el que ha articulado esa estrategia de es preferible pactar con Vox a ir a elecciones, sea el coste que sea. Es que ese es lo grave de Valencia. Es decir, ahora, para el Partido Popular, que es la sensación que todos tenemos y la percepción que todos tenemos de que quien tiene la manija es Vox. O sea, que si hay gobierno en Valencia es porque Vox lo permite, y que ese gobierno en Valencia durará el tiempo que le convenga a Vox, y que habrá gobierno en Valencia en la medida en que el Partido Popular asuma las políticas de Vox. Eso es completamente contradictorio con lo que acaba de decirnos mi amigo Alberto Núñez Feijóo. Solo hay un camino para que gobierne el PP, que es votar al PP. No, parece que no. Hay un camino bastante más seguro para que gobiernen determinadas políticas, no para que gobierne el PP. Por eso yo creo que el Partido Popular está cometiendo, una vez más, un error catastrófico en Valencia. Porque era mucho mejor opción ir a unas elecciones que someterse a esta estrategia de gota malaya a la que la vas a meter Vox. Si tú generas una crisis en Valencia para cortar en seco el desgaste que te está generando Valencia, tienes que ir a una solución que corte esa sangría. Y aquí, en lugar de cortarlo, simplemente lo que hace es prolongarla. Esto se va a prolongar, el desgaste que supone Valencia, la gestión de Valencia, la debilidad del liderazgo de Feijóo, la debilidad del que salga investido presidente, si es que sale alguien investido presidente, es un coste político enorme para un Partido Popular que inicia ahora, no lo olvidemos, un ciclo electoral que iba a ser glorioso, pero que a día de hoy se ve más bien como una tortura. Dejadme que vaya con el Partido Socialista, porque si el PP tiene que rearmar esa mayoría en Valencia, el gobierno también se le ha desgarrado su mayoría en el Congreso de los Diputados. Se espera que el plantón de Junts se vaya traduciendo con más claridad, se vaya viendo con más claridad desde esta semana. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Aunque Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sigue defendiendo que con bloqueo de Junts o sin bloqueo de Junts, la legislatura va a continuar y piensa agotarla hasta la fecha prevista, que es 2027, y eso supone una legislatura entera sin aprobar presupuestos, porque con estos números las cuentas no dan. Sin Junts es imposible. El gobierno sigue haciendo oídos sordos a los mensajes de Junts y tratando de dar normalidad al escenario en el que entra la legislatura de bloqueo parlamentario si los de Puigdemont mantienen esta determinación de votar en contra de todo. El propio Pedro Sánchez volvió a confirmar este fin de semana en una entrevista en El País su determinación de agotar la legislatura hasta 2027 aún sin nuevos presupuestos. Creo que la responsabilidad que tiene ahora mismo este gobierno de coalición progresista para con sus ciudadanos, pero también a nivel europeo, exigen que el gobierno de coalición progresista continúe con su labor. A corto plazo, el Ejecutivo se agarra al hecho de que todavía en el pleno de esta semana van a sacar varias leyes adelante que ya tienen los votos de Junts comprometidos, pero en privado en el Ejecutivo reconocen que esa ruptura anunciada por los independentistas necesariamente va a tener consecuencias. Asumen en Moncloa, por ejemplo, que habrá que ajustar el calendario legislativo para llevar a la Cámara solo los textos que ya tienen garantizada una mayoría suficiente. También esperan que haya asuntos a los que Junts no
se pueda negar. Por ejemplo, el nuevo decreto de ayudas a la reconstrucción de afectados por la Dana, que se tiene que convalidar próximamente. De esta forma, el PSOE espera poder ir sorteando esa imagen de bloqueo que pregona Junts. Confían en que en la práctica los efectos de esa decisión no se perciban hasta ya entrado el año que viene, porque además diciembre será un mes casi sin plenos por el adelanto electoral en Extremadura y el mes de enero, como siempre, es inhábil en el Congreso. Así que esperan también los socialistas, además, que el foco estas semanas esté volcado en lo que comentabais antes, ¿no?, en esas negociaciones de PP y Vox en Valencia, y mientras en Moncloa buscan a contrarreloj la fórmula para reconstruir puentes con Junts, aunque está muy complicado, eso lo admiten, pero sí que hemos visto cómo han redoblado ya sus esfuerzos para avanzar en el reconocimiento del catalán en Europa, y también veíamos esta semana cómo se ha reactivado en el Congreso la tramitación de la ley de Junts contra la multirreincidencia. Ana, gracias. A vosotros. Por lo que deduzco, la clave está, o debe pensar Pedro Sánchez, que la clave está que vaya pasando el tiempo y que vayan pasando cosas, a ver si no nos damos cuenta de que no tiene mayoría en el Congreso, de que no va a poder aprobar los presupuestos, y cuando nos vayamos a dar cuenta digamos, hombre, pues es que estamos a 2027, que ya tenemos que celebrar elecciones. Pero fíjate que al final los huecos que no se llenan se ocupan, se suele decir. Yo creo que hay tantas polémicas en la actualidad política que si Pedro Sánchez tiene miedo al horror vacui legislativo, es que la agenda ya se le va a llenar de jaleos judiciales, jaleos mediáticos, jaleos de todo tipo. Siempre hay jaleos. Y eso, que lo decimos así en broma, yo creo que también es triste en una democracia. ¿Qué cosas se van a poder hacer en adelante? Ahora nos detendremos, muy pocas, pero no se preocupe usted que le vamos a llenar la agenda de infoentretenimiento político. Este es un poco el tema. Pero fíjate, el tema de Junts. Es cierto que ellos han comprometido ya su voto en leyes como la de Lela, o incluso esta que querían que los teleoperadores te atiendan en catalán, que las empresas atiendan en catalán, y otras tantas. Y el gobierno confía que por solidaridad no rechacen ayudas para la Dana y otras cosas. Pero el otro día me preguntaba un diplomático extranjero, dice, bueno, ¿y qué va a hacer Junts, ¿no?, todo este tiempo? Porque también es 1 año y medio o 2 para Junts. Bueno, yo creo que Junts ahora mismo tiene puesta la mirada en las municipales. Es decir, no presentarse de la mano del PSOE, aunque esta ruptura ya vemos que es una impostura. Pero para sus alcaldes era importante el argumento de ya no vamos con el PSOE, porque en el fondo esto no va de una cesión más o menos. El empuje de Alianza Catalana, lo decíamos el otro día, es una nostalgia, un sentimiento de una identidad catalana perdida, y culpan a la inmigración, y el procés ha sido un fracaso y hay frustración. Entonces crece por muchos motivos, que es como no puedes tapar el sol con un dedo. La marea viene. Pero la realidad es que la ruptura de Junts hay que asumirla en toda su hipocresía e impostura. Para empezar, yo lo decía en las claves, la amnistía ya ha sido ratificada en el Tribunal Constitucional. Todavía la abogacía del Estado de España tiene que defenderla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La abogacía está vinculada a este gobierno es la institución más evidente. Si gobernara la derecha, ¿no?, ahora que hay una especie de rumor de una posible moción de censura, esto decae para empezar. Luego también el Tribunal Constitucional tiene que decidir si es constitucional la orden de detención de Puigdemont. Que esto no solo, es la amnistía por un lado, pero esto por otro. En definitiva, yo creo que es toda una impostura, y es más, Junts ha nombrado cargos que están en instituciones del Estado. Y también Esquerra. Esta gente va a salir de esas instituciones. Carlos. Bueno, pues estamos ante el triple salto mortal del sanchismo, que es un gobierno sin victoria en las urnas, por supuesto, sin mayoría parlamentaria, sin presupuesto, y yo creo que si alguien lo puede hacer, por supuesto, es Pedro Sánchez, que nos tiene acostumbrados a ver cosas que nunca habíamos visto como normales en la política española. Y efectivamente, una cosa es hacer el teatro de romper de Junts con el gobierno, y otra muy distinta es dejarlo caer. Bueno, yo es que creo que a veces se nos olvida cómo es el diseño de nuestro sistema de gobierno. Aquí no basta con tumbar a un gobierno, hay que presentar una alternativa. Eso tuvieron muchísimo cuidado los padres de la Constitución en el 78, al construir un sistema donde la moción de censura negativa no cabe en nuestro sistema. Hay que generar una moción de censura constructiva.
Y Sánchez juega en ese espacio electoral. Si todo está tan mal, si no hay presupuestos, si no tiene mayoría, hombre, es que la consecuencia es inevitable. Alguien tendrá que presentar una moción de censura, aunque sea para perderla. Cosa que no está sucediendo. En este momento, si Pedro Sánchez tiene el margen de maniobra que tiene, es porque el líder del principal partido de la oposición no se atreve a presentar una moción de censura, a pesar de que todos los días se acaba el mundo, se hunde España y somos la vergüenza de Occidente. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que yo creo también hay que entender que el tema presupuestario, ¿podemos descartar que se vayan a aprobar? Yo no lo descartaría, lo veo prácticamente imposible, pero lo que no podemos descartar, y yo lo que creo que va a hacer este gobierno, es que acabará presentando unos presupuestos. Sí, insiste Pedro Sánchez en que los va a presentar, ¿eh? Claro, es que esa es la obligación constitucional, presentar unos presupuestos. Entre otras cosas, porque eso te permite visualizar, que la gente visualice cuál es tu modelo, cuál es tu alternativa, qué políticas están siendo bloqueadas por quienes votan en contra de esos presupuestos, empezando por Junts. A mí me parece muy bien, y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Junts tiene la puesta de vista en las municipales, pero es que faltan 2 años para las municipales. Y esos alcaldes, además de que todos los días salga Junts a decirnos que se ha acabado la legislatura, pero parezca que quiere limitar su papel. No, yo estoy en el certificado de función, pero yo no voy a ayudar a que esto termine. ¿Qué van a hacer esos alcaldes? ¿Qué éxitos van a presentar? ¿Qué logros van a presentar? Dejadme los últimos minutos del Abierto para una información que hemos conocido esta mañana en cuando hemos visto El País. Lo hemos leído en ese periódico. El Vaticano ha abierto una investigación al obispo de Cádiz y Ceuta. Se llama Rafael Zornoza, tiene 76 años y hay contra él una denuncia por presunta agresión sexual a un menor. Los hechos ocurrieron cuando la víctima era menor, pero se prolongaron en el tiempo, en los años 90. Zornoza dirigía un seminario en Getafe y es la primera vez que se abre una investigación así contra un obispo español, o al menos que sepamos que se ha abierto. Ha habido reacción ya del obispado de Cádiz. Pedro Espinosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, En cuanto Ángeles. se ha conocido la noticia, buscábamos nosotros esta mañana algún tipo de reacción de la conferencia episcopal y el obispado de Cádiz ha emitido un comunicado. Sí, acaba de emitir ese comunicado el Obispado de Cádiz y Ceuta. Es un comunicado muy breve con 3 puntos. En el primero de ellos dice que las acusaciones que se hacen en el país referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi 30 años son muy graves y además son falsas. El caso, dice el segundo punto, fue introducido, y esta es una novedad que aporta el Obispado, fue introducido la semana pasada en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Dice el Obispo de Cádiz que hay una plena confianza en la justicia y que va a colaborar con ella en todo lo que se ha requerido. También recuerda que se debe respetar la presunción de inocencia que asiste a todas las personas. El tercer punto es el más personal. El obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para esclarecer, dice, los hechos y también, y lo revela en este comunicado, para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo. De momento el obispado ha dicho que no va a hacer más declaraciones hasta conocer la decisión del Tribunal Eclesiástico. Hay que recordar, Ángels, que Rafael Zornoza, que tiene 76 años, renunció a su cargo en el verano de 2024, cuando cumplió justo 75 años. Pero todo lo que ha pasado con el relevo del Papa ha llevado a que obispos como él, que han cumplido a esa edad, todavía no hayan sido relevados. Hemos visto, dices que el tema más personal es que suspende su agenda, pero las fotografías que ilustran la noticia en el mundo son de ayer. Ayer mismo dio misa. Sí, de hecho el obispo ha tenido una actividad y una agenda diaria desde pues todos los actos que requiere al obispo de Cádiz institucionales, sin que se haya suspendido en ningún momento su actividad hasta hoy, que ha decidido suspender temporalmente su agenda, dice literalmente, para esclarecer los hechos y para también atender ese tratamiento de un cáncer agresivo. El País es quien publica esta información y decía que uno de los periodistas que la firma es Íñigo Domínguez, que creo que ahora sí tenemos buena conexión, Íñigo. Sí, ahora sí. No, te preguntaba que sepamos, es la primera investigación a un obispo español a este nivel, ¿no? Sí, que sepamos, sí, y que haya trascendido, porque podía haber ocurrido como otras veces. Bueno, por ejemplo, hace unos meses publicamos el caso del arzobispo de Lima, José Luis Cipriani, que fue el primer cardenal del Opus Dei. Bueno, pues hace unos años, en 2019, simplemente cuando llegó la edad de jubilación lo jubilaron de forma un poco rara y precipitada y no se explicó la razón. Y este año hemos sabido, pero
porque lo hemos publicado nosotros, que fue porque había una acusación de abusos, pero si no, no nos hubiéramos enterado. En este caso quizá pues esta denuncia hubiera ido adelante, se hubiera concluido quizá con una condena o lo que fuera, y hubieran decidido simplemente apartarlo por razones de edad y ya está, porque ha cumplido 76 años y a partir de los 75 pues ya un obispo se jubila. Entonces, bueno, pues no nos hubiéramos enterado, aunque bueno, ahora hay que ver cómo acabará, pero por lo menos ya sabemos que hay una acusación. Uh-huh. Y de momento ha habido esa respuesta del obispado de Cádiz, como nos estaba contando ahora Pedro Espinosa. Y aquí la clave también está el tiempo que ha pasado, porque la víctima Íñigo tenía una especie de bloqueo, o sea, le ha costado entender lo que le había pasado, ¿no? Sí, bueno, esto es lo más habitual en las víctimas de abusos en la infancia, que bueno, durante muchos años, bueno, cada historia es un caso único, pero bueno, se bloquea generalmente, se aísla en el recuerdo, se oculta, y pasando los años pues vuelve a salir pues de alguna manera, o la persona se da cuenta de lo que ha ocurrido realmente, pero muchas veces, bueno, hay mil historias que hemos conocido de, a veces pues puede ser una canción o un olor o una situación o ver una película que de repente te vuelven los recuerdos, o el hecho de tener un hijo, de muchas maneras, pero llega un momento, y la media, por lo que dicen los estudios, es a los 52 años, cuando uno de repente lo afronta y lo asume. Y en ese momento viene la necesidad de afrontarlo, o con una terapia, contándolo, denunciándolo, y sobre todo con el deseo de que se sepa la verdad. Y bueno, de hecho, la víctima ha llegado a encontrarse con el presunto agresor. Hay un primer contacto que no sale bien, pero sí hay un segundo contacto que se lo puede decir, ¿no? Sí, porque bueno, era, por lo que cuenta en su denuncia, tenían una intimidad, se conocían de hace tiempo, y cuando él se dio cuenta de que había sufrido abusos, que eso no era normal lo que le había pasado, porque también además esta persona a la que acusa pues le decía que eso era normal, que no había nada malo, que incluso le confesaba por ello y después se metía en la cama con él, que también es una manipulación del sacramento de la confesión, que es gravísimo desde el punto de vista canónico. Bueno, pues hay también una cuestión de manipulación, de abuso de autoridad, porque este obispo, que entonces era cura, pues era el responsable del seminario donde estaba esta persona, y también un abuso espiritual y de autoridad. Entonces eso hace también que luego cueste muchísimo más sacarlo a la luz, ¿no? Aparte del tiempo que ha pasado, es saber ahora cuánto tiempo ha ocurrido desde que esto se sabía hasta que por fin se ha hecho algo, porque también hay responsabilidades, ¿no? Porque está claro que hay una denuncia en los canales internos de la Iglesia, pero el obispo ahí sigue. Es decir, no ha habido medidas cautelares contra él. La semana pasada supimos que la Conferencia Episcopal apartó del cargo a un prelado porque había acusaciones contra él. En este caso no ha hecho nada. No sé si lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, aquí también hay esa responsabilidad. Y luego hay otro factor, que es, bueno, esta persona está acusada, este obispo está acusado de haber cometido abusos, ¿no? Sí. Pero si vas a mirar los abusos que se han denunciado en la diócesis de Cádiz en los últimos años, al menos hay 2 que se denunciaron y que no se llevaron a los tribunales, aunque parece ser que no habían prescrito, ¿no? Entonces, claro, eso, te preguntas, un obispo que tiene estas acusaciones detrás, luego cómo gestiona las denuncias de abusos que le llegan a él mismo, ¿no? Pero he leído también que es una de las diócesis más herméticas, ¿no?, en cuanto a dar información o a dar datos. Sí, bueno, ese título en España la verdad es que está muy disputado, porque vamos, son una excepción las que dan información. Las que colaboran. Sí, bueno, Cádiz es un ejemplo más de las que más, pero hay otras. Y porque esta ha sido la línea de la Iglesia Católica Española estos años, ¿no? La negación total, ocultar la verdad, dar la mínima información posible, ir siempre a remolque de la información que iba saliendo en los medios, de las denuncias de las víctimas, siempre haciendo lo mínimo indispensable, pero siempre un segundo después, nunca antes, ¿no? Y siempre hacer como que hacen, para una operación de maquillaje, ¿no? La operación de maquillaje más enorme y más desastrosa fue este informe interno que hicieron. Bueno, fue todo un culebrón, si os acordáis, que encargaron una auditoría a un despacho de abogados, que luego, como no salía lo que ellos decían, hicieron ellos otra, pero que fue una chapuza porque faltaban, bueno, reconocieron 800 casos
pero era un corte y pega de otro informe anterior. Quitaron más de 300. De esos 800 solo se creían 237, es decir, 1 de cada 10 víctimas conocidas, según la contabilidad que llevamos en el país, que es la única conocida, donde tenemos registrados en una base de datos abierta todos los casos que se conocen, o sea, no solo los que hemos publicado nosotros, sino los que ha publicado cualquier medio o los que han salido a la luz, ¿no? Todo esto fue un desastre, y luego ya han renunciado siquiera a dar información de ningún tipo. No sabemos a día de hoy cuántas víctimas admiten, cuántas indemnizaciones han pagado, por qué no se investigan las acusaciones de encubrimiento. Nosotros hemos documentado 61 casos de obispos y superiores que son sospechosos de haber encubierto casos. No se ha investigado a ninguno de ellos. Entonces hay mucho por hacer. El gobierno tampoco hace nada. Hace año y medio Félix Bolaños anunció un plan para reparar a las víctimas con un fondo de compensación. Bueno, no ha ocurrido nada de esto, no sabemos qué ha sido de ese plan. Y en el Congreso hay una ley atascada desde hace un año que casi todos los partidos, con 305 votos, aprobaron estudiar una reforma para que nunca prescribieran estos delitos, ¿no? Y ahí sigue atascada después de un año, pero claro, lo que pasa siempre con esto, estos delitos casi siempre están prescritos. Cuando hablan las víctimas es demasiado tarde, entonces queda la justicia canónica, como en este caso. Pero si este delito no hubiera prescrito, esta persona podía haber ido a un tribunal y denunciarlo, y estaríamos hablando de otra manera de este caso. Lo dejamos aquí. Íñigo Domínguez, uno de los periodistas que firma el artículo del País. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, gracias a vosotros. Hasta luego. Terminamos ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Y contadnos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? 900-100-800, ya el teléfono disponible para nuestros oyentes, los que quieran participar con Voz Pop. Ahí le espera Voz Pop para plantearles una cuestión que hoy tiene que ver con la Navidad. No sabe si resistirse o entregarse a la Navidad. Bueno, no hay término medio. No hay término medio, una cosa o la otra. Es lo que hay que decidir. Es lo que hay que decidir. La Navidad empieza el sábado. Uy, en los supermercados lleva 2 meses. No, pero será por las luces de Vigo. El sábado 15 de noviembre empieza oficialmente la Navidad en todo el planeta. Pues 900, 100, 800 empieza la Navidad en todo el planeta. ¿Qué hay que hacer? ¿Resistirse o entregarse? Después en la dupla estoy pensando que ha sido una muy buena semana, muy buen fin de semana para nuestro amigo Losada. Sí. Perdió el Celta, ganó el Depor, pinchó el Madrid, ganó el Barça. Así que perfecto. Hablaremos de la clasificación, de cómo se han ajustado los guarismos. Podemos un poco más en mi felicidad si quieres. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Pero también pensando en el Rayo Vallecano Madrid, ayer hablaremos de derbis lejanos que les hicieron famosos en otras partes del mundo, en la dupla con Rafa Cabaleira y Gal de Reguera. Bueno, y después a las 11 viene el artesano Pablo Ortiz de Zárate, y hoy hablamos de los reporteros Robert Capa y Gerda Taro, que bueno, Gerda Taro también era Robert Capa, pero bueno, eso lo explicará después el artesano a partir de las 11, porque son 2 trayectorias que no se pueden entender la una sin la otra, y sin embargo, mientras él es un icono del fotoperiodismo, ella es una gran olvidada. El artesano nos recuerda por qué debemos recuperar su memoria y su trabajo. Y después viene el Mitos 2.0, que hoy es: ¿el líder será seductor o no será? Vale. Hay que ser seductor para ser líder. ¿Hay que serlo o no? Vale. Esa es la cuestión. Ese será. ¿Qué dices? Mi modelo es Mariano Rajoy. O sea pues ya está. Todo dicho. Señores, la semana que viene más. Antón Losada, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín. Adiós. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.